Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, Macroacademia de Filosofía, presenta Primer Congreso, Innovaciones en la Didáctica de la Filosofía, del 15 al 19 de julio del 2013. Pues yo lo que intento aquí en estas diapositivas es reflexionar, aquí está mucho más ampliado en este libro, cómo el profesor de filosofía hoy día tiene que darse cuenta de que no puede seguir dando clases de filosofía como hace 10, 15 o 20 años y que la didáctica de la filosofía, las universidades en cualquier país del mundo tienen que tomársela en serio, que no se la han tomado en serio hasta ahora. Tienen que darse cuenta de que filosofía y educación es un componente intrínsecamente unido, muy vinculado, y de hecho nosotros hemos hecho varias jornadas en España sobre filosofía y educación y cada vez haremos más, para que la universidad, como tal institución, se dé cuenta de que formar buenos profesores de filosofía es la única garantía de que esa enseñanza de la filosofía tenga utilidad social, sobre todo una utilidad social que llegue a miles o a cientos de miles de jóvenes y de familias, porque una clase de filosofía bien dada a un adolescente repercute también en que su familia se dé cuenta de que la filosofía es interesante y de que es útil a la sociedad en todos los sentidos. Y he puesto unas frases vuestras del IEMS, que las he tomado del programa que me mandó Pedro Corzo, de tal forma que el docente de filosofía coadyuve a que el estudiante desarrolle habilidades y actitudes tales como la capacidad de argumentación, el pensamiento, creatividad. Y me ha gustado mucho una frase de ustedes, no sé quién es el inventor de la frase, la vigilancia epistemológica. Me ha gustado mucho esa idea. Yo la interpreto así. A lo mejor aquí los hermeneutas del IEMS me dicen que no es así. Yo la interpreto de la siguiente manera. La vigilancia epistemológica quiere decir estar atentos a que el discurso filosófico en esta sociedad tiene que tener su propia definición, su propia especificidad. Yo no estoy de acuerdo con el cierto discurso, digo cierto, discurso posmoderno que dice que ya la literatura ya sirve como filosofía, o que la filosofía es mera literatura o mera retórica y que no es un conocimiento en sí mismo específico, ¿no? Que se diluye, se disuelve en otro. Yo no estoy de acuerdo. Y la tendencia en Europa es un poco que las ciencias sociales y las humanidades disuelvan la filosofía, ¿eh? Ya les enseñaré algún documento del Consejo de Europa donde no se ve claro que la filosofía quiera mantener o le dejen mantener su papel propio, ni en las universidades, ni en los planes de investigación, ni siquiera en la secundaria. Por lo tanto, creo que es una batalla muy importante que todas las universidades, de hecho nosotros los contactos que tenemos con Gabriel Vargas y otros compañeros, ¿no? Guillermo Hurtado, toda la gente con la que he hablado en México, estamos claramente situados en esa perspectiva. Filosofía y educación deben darse la mano. Filosofía y la transmisión de la filosofía en la escuela secundaria o en la secundaria es tan importante como en la universidad, porque llega mucho más socialmente y además debe contribuir a que la democracia funcione de otra manera y a que esa idea de la vigilancia epistemológica, es decir, que el discurso filosófico sea intrínsecamente específico, no sea devaluado, no sea disuelto, no sea, digamos, llevado a otros terrenos y confundido, porque entonces la filosofía pierde el valor de ser algo por sí mismo válido, que se debe enseñar por buenos profesionales de filosofía, por gente que sepa realmente filosofía. Puedes ya pasar la siguiente, por favor. La educación filosófica. Este término yo no lo he visto escrito en ningún sitio, pero supongo que lo podríamos compartir todos. Es como mi acuñación de cómo enseño yo filosofía, o he enseñado durante más de 35 años. Hay que educar filosóficamente. No solo basta enseñar contenidos, no solo basta transmitir toda la tradición filosófica, hay que educar. La filosofía debe ser un instrumento educativo, porque educación y filosofía, desde Sócrates y los sofistas, tiene un sentido propio. Entonces, la idea de que los filosofemas sean simplemente una transmisión de conocimientos y no intervengan los comportamientos, las actitudes, las metodologías, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que educar matemáticamente, educar filosóficamente, debe abarcar contenidos cognitivos, debe abarcar procedimientos y debe abarcar unas actitudes que en mi caso son favorecer la democracia, favorecer la tolerancia entre los seres humanos, desde el diálogo y desde la cooperación. Por lo tanto, no se puede caer, como dice ahí, en la doxografía, ¿no? Memorística. Lo he leído esta noche leyendo vuestro programa y leyendo otras cosas que tenía aquí entre manos,
otros libros, pues mucha gente coincidimos, muchos expertos, en que la educación memorística no sirve para nada, porque además tenemos ya Internet, tenemos Wikipedia, tenemos ya fuentes de información. Lo que hace falta es que el alumno sea capaz de interrogarse y de cuestionarse lo que lee, lo que se entera a través de Internet o lo que se entera a través de los libros, de los materiales, de los textos que le entregamos. No es necesario repetir lo que dice el profesor, no es necesario volver a decir los apuntes ya amarillos de aquel profesor que sigue diciendo lo mismo desde hace 20 años, eso no tiene ningún sentido. La educación memorística debe ser superada. Y por eso digo, la educación tiene que ser una combinación entre la tradición, hay que enseñar la historia de la filosofía, la tradición filosófica, porque estamos hablando de la filosofía, como decía Kant, en sentido académico. En sentido mundano se puede hablar de muchas cosas. En el sentido escolar, académico, que es lo que defendemos aquí, también defiendo yo la filosofía mundana, pero aquí, en este foro, yo creo que estamos hablando de la filosofía, como decía Kant, en sentido escolar. En el sentido escolar hay que aprender a filosofar, que también es una idea kantiana, pero eso no está en contra de aprender filosofía. Hay que saber filosofía para transmitirla como una tradición occidental y más allá de Occidente. También se puede hablar de otro tipo de pensamientos fuera de Occidente, y luego tratar de combinarlo con la creatividad del alumno, con la originalidad del alumno, con la capacidad del alumno de cuestionarse y de problematizar esos mismos problemas. Yo no creo que haya que oponer ya nunca más la historia de la filosofía a la filosofía. La historia de la filosofía y el filosofar. Se enseña a filosofar y se enseña filosofía. Y hay que combinar, y esta es una tarea muy importante en secundaria, porque en la universidad, que me perdonen algunos universitarios, pero a veces solo se ve al especialista de tal autor de tal época y sabe de ese autor y de esa época, me parece muy bien, pero se está cayendo también en la superespecialización ya dentro de la historia de la filosofía, de autores y de tendencias y de escuelas. Un profesor de secundaria como nosotros, y esa es mi experiencia y mi reflexión sobre la práctica docente, tiene que combinar los filosofemas que se han ido produciendo a lo largo de la historia con el método para ayudar al alumno a que aprenda a filosofar, a problematizar esos mismos problemas, incluso los de ahora, los nuevos problemas filosóficos, y tratar de buscarle la posibilidad de que plantee esos problemas y busque soluciones ayudando de la historia de la filosofía y de la ciencia incluso. Yo no creo que sea la historia de la filosofía. A veces encuentras en una frase de Einstein o en muchos textos de científicos, por ejemplo de Severo Ochoa, yo he encontrado cosas muy interesantes, ¿no?, de un biólogo español o de cualquier otro. Por lo tanto, no solo es exclusivamente la historia del pensamiento filosófico. La siguiente. Problemas actuales de la educación. En esto voy a situar un poco cómo la filosofía y la enseñanza de la filosofía está inserta, como no podía ser de otra manera, en una serie de problemas que nos afectan como profesionales de la educación. Estamos dentro de un sistema educativo, estamos dentro de unas instituciones, porque ya digo, si yo fuera Sócrates y me dedicara a ir al ágora, pues bueno, sobraba todo este foro, ¿no?, porque vivía de otra manera y con otras armas, digamos. Aquí tenemos que utilizar las instituciones educativas. Y estas instituciones, yo no tengo resueltos estos problemas, tengo a veces más interrogantes que respuestas, pero me parece que las interrogantes son interesantes, que todos, cuando aterrizamos en un aula de secundaria dando filosofía, sepamos en qué institución estamos, en qué sistema educativo vivimos, cuál es la tradición de nuestro sistema educativo, el vuestro, el mexicano, el mío, el español, para saber cómo tenemos que aterrizar, cómo tenemos que anclar nuestra educación filosófica en ese contexto. La primera pregunta es, ¿una escuela para todos o para las élites? No es ninguna pregunta baladí. En España y en Europa, pero sobre todo en España, yo lo veo, se está produciendo una especie de movimiento a favor de que la educación obligatoria, bueno, puede ser para todos, pero a partir de una cierta edad, las élites que estén bien educadas y el resto que se dedique a hacer lo que pueda, al paro o al mal trabajo o a lo que sea. No se preocupan muchos políticos ya hoy día en España de que una educación de calidad debe ser para todos, sino que más bien dicen, bueno, la educación secundaria obligatoria hasta los 16 años que sea para todos, pero luego ya nos encargaremos nosotros de buscar nuevas fórmulas de financiación para conciertos con determinadas instituciones, en este caso la Iglesia Católica u otros grupos, y para tratar de llevar a las élites a que se eduquen en universidades privadas o mandarlas al extranjero. Por lo tanto, no está tan claro ya que en ciertos políticos, al menos en mi país, no sé aquí, se vea claro que la educación de calidad debe ser para todos y que debe haber una educación básica y gratuita e incluso un bachillerato de calidad para todos. Ya se empieza a poner en cuestión. La segunda pregunta va unida a la primera.
¿Filosofía para unos pocos o para todos? Y esta pregunta la he hecho yo en muchos foros, yo y muchos compañeros míos franceses, italianos, también mexicanos, pero vamos, yo tengo la experiencia de los años 80 y 90 en Francia y en Italia, haber tenido discusiones muy serias sobre esto. ¿Democratizamos la filosofía y una filosofía para todos o seguimos insistiendo en crear un lenguaje críptico, difícil, abstruso, que sea el filosófico puro, esa especie de pureza filosófica, esencialista y solo para unos pocos? Y por lo tanto, ¿para qué dar filosofía en la enseñanza obligatoria a los 16 años, como en España, la ética? ¿O para qué dar historia de la filosofía a todos los alumnos? Hagamos que las élites también reciban filosofía y el resto no reciba filosofía. Y esto es una cuestión muy importante. En Francia está dividida, tiene una polémica desde hace casi 20 años y no la han resuelto. Nosotros, yo creo que en España nos dimos cuenta e intentamos solucionar esto de la siguiente manera. La ética tiene que ser para todos. Que sea propedéutica la enseñanza de la ética, de la enseñanza de la filosofía y de la historia de la filosofía. Y que haya un ciclo de educación filosófica que empiece por la ética, continúe en la filosofía y culmine con la historia de la filosofía. Y eso lo llamamos nosotros en la SEPI hace ya 20 o 30 años un ciclo de educación filosófica. Una filosofía 1, propedéutica básica como ética. Una filosofía 2, filosofía con problemas filosóficos. Y una filosofía 3, que sería la historia de la filosofía. Yo creo que ningún ministerio nos ha hecho caso, aunque algunos se han acercado a nuestras propuestas, porque, por distintas razones que luego veremos, unos y otros, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, han tenido intereses ideológicos en torno a la filosofía que la han desvirtuado y han tergiversado esta propuesta. Pero hoy día, en la Red Española de Filosofía, que reúne a más de 65 sociedades, a todos los decanos de todas las facultades de España, 65 sociedades, estamos de acuerdo en esta propuesta que, modestamente, la tuvo la SEPI hace ya muchos años, un ciclo de educación filosófica que podría comenzar por la ética, continuar con la filosofía y culminar al final del bachillerato con la historia de la filosofía. Sería progresivo, sería secuenciado y tendría que estar articulado bien el currículum, pero no me voy a detener en eso porque es una propuesta largamente debatida en España y largamente discutida. Entonces, la idea de que la educación filosófica debe ser una traducción y debe ser una divulgación al alcance de todos los adolescentes choca con la que algunos proponen de una escuela elitista donde la filosofía jugaría un papel de separación, de segregación, de excelencia, la palabra moda en España, ¿no? Los excelentes. ¿Quiénes son los excelentes? ¿Por qué hay institutos de excelencia en España y universidades de excelencia? Según la mentalidad de ciertos políticos es para algunos. No todos pueden ser excelentes, porque si los excelentes son todos, se acaba la excelencia, ¿no? Tienen que ser minorías selectas. Esas minorías selectas no vendrían dadas por la cuestión, digamos, del saber, sino sobre todo por cuestión económica, por un filtro económico, por una selección económica. Pues bien, yo defiendo que la educación filosófica, que yo he intentado practicar durante muchos años, sea una traducción y sea una divulgación. Brevemente, ¿por qué una traducción? Porque no puedes explicar a Kant tal y como él escribió y como él pensó. Tienes que tratar de retraducir sus pensamientos a un lenguaje y con un método accesible a alumnos que no son ni del 18, ni del 19, ni del 20, son del 21, que están todo el día jugando con los ordenadores, que viven en una época de imágenes, de información, de las TICs, que no tiene nada que ver con la de Kant. ¿Eso quiere decir que hay que traicionar a Kant? Traductore, ¿no? O traductore, traditore, no. Yo creo que no hay que traicionar a Kant, hay que divulgar bien a Kant, hacer una buena explicación de Kant a la altura de los alumnos que tienes delante, a la altura de los adolescentes. Lo que no puedes es tratar de explicar, como si fuera la universidad, la crítica de la razón pura. Eso puede ser un fracaso, bueno, y un odio hacia la filosofía por parte de los alumnos. Por lo tanto, hay que traducir. Y la traducción, yo siempre he defendido la traducción en todos los ámbitos, porque de hecho, en parte ya traducimos, salvo Ortega y Gasset, los filósofos españoles o mexicanos, a un Aristóteles lo tienes que traducir ya como lengua, pero no solo es traducción de lengua, es traducción metodológica. Es nuevas formas de hacer, de comunicar la filosofía kantiana o la de quien sea, a alumnos que no tienen nada que ver con el contexto kantiano, con el contexto histórico en el que se escribió Aristóteles, Platón o quien sea. Traducir es captar lo esencial de un discurso y trasvasarlo a otra lengua. Lo esencial de Aristóteles es llevarlo a un lenguaje actual. Tienes que captar lo esencial de Aristóteles. Tienes que tú haberte imbuido muy bien del aristotelismo y luego decir, bueno, Tomás de Aquino en la Edad Media, ¿qué hizo?
un trasvase al lenguaje cristiano, a la teología católica. ¿Yo qué puedo hacer en el siglo XXI con las claves conceptuales de Aristóteles? ¿Repetirlo otra vez y hablarles de la usía y aburrirles con la usía para arriba y para abajo y el totieneina en griego para que no entiendan nada? Si no, tengo que demostrar que sé griego. Lo que importa es que ellos entiendan Aristóteles, no que yo sé griego. ¿Eso qué más les importa a los adolescentes, que yo sepa griego o que no sepa griego? O la política de Aristóteles, el hombre es un animal político, ¿qué quiso decir? Vamos a leer un texto. O sea, buscar textos, traducir realmente, divulgar en serio a Aristóteles o a quien sea, porque si no, vamos a hacer odiar la filosofía a los alumnos. Y yo creo que no merece la pena que odien la filosofía, sino todo lo contrario, que les ayude a ser más personas, más críticos, a razonar mejor. Divulgar, exponer lo esencial también, ¿veis? Los dos conceptos para mí van muy entrelazados, al menos en la tarea metodológica que debe hacer un profesor en secundaria. Traducir y luego divulgar. Divulgar no es malo. Hay mucha gente que dice, no sé si aquí lo habréis visto, seguro que sí, la serie Cosmos de Carl Sagan, aquel famoso astrónomo, ¿no?, que murió ya. Yo utilicé eso de los años 80 y 90 muchas veces, fragmentos de los vídeos que tenía, ahora están en YouTube todos, y decía Carl Sagan muchas veces, yo he trabajado en la NASA, soy astrofísico, pero yo me acerco a Platón o me acerco a Aristóteles o a Galileo o a Newton y trato de decir a través de una serie de televisión cuáles son los conceptos claves. Lo hago para millones de personas. Eso es lo que hacía, divulgar física. Mis catedráticos amigos de física decían, eso no es física. Y yo les discutía, ¿cómo que no es física lo que hace Carl Sagan? ¿Tú sabrías hacer en un programa de televisión lo que hace Carl Sagan? ¿Tú explicarías cómo explica él a Galileo o a Newton o a Kepler? Yo me acuerdo de las leyes de Kepler perfectamente explicadas por él. Aparte yo las había leído, evidentemente, no me las inventaba, no me las descubría Carl Sagan. Entonces, divulgar, en el mejor sentido de la palabra, alta divulgación, eso es lo que hace un profesor de filosofía. No puede hacer hermenéutica de universitaria, es que no tiene sentido hacer hermenéutica pura y dura para aburrir y para que no entiendan los alumnos. Yo lo que quiero es que entiendan a quien sea, a Kepler, a Galileo o a Einstein incluso. Podemos pasar. Bueno, esto es un pequeño chiste de un amigo nuestro, Forges, ¿no?, que es bastante conocido en España, este dibujante, ¿no? Evaluada científicamente la situación, me inclino a quitarle el martillo. Ahí está el niño que le va a pegar a su padre o a su madre un martillazo. Dice, ¿no le crearemos un trauma?, dice el psicólogo infantil. Dice, no, tontolaba, no. Tontolaba es una frase, ¿no? No sé si aquí se usa eso, ¿no? Entonces el doctor Povedilla, bueno, nada, era un psicólogo infantil. Es un chiste para que veáis cómo los padres a veces, en vez de educar a los niños, lo que hacen es, ¿no?, fastidiarlos bastante. Y van al psicólogo para cualquier tontería. Entonces el niño le está arreando con el martillo. Bien, seguimos. Problemas actuales de la educación, el impacto sociocultural de las TICs. En un libro de estos, en el tercero, hay un compañero mío de Madrid que ha desarrollado bastante el tema de las TICs. Hay muchos libros ya sobre las TICs, pero yo creo que los profesores de filosofía tenemos un dilema muy importante, y es que los chicos ya saben muchas cosas, tienen muchas informaciones, pero en el campo filosófico sus informaciones se pueden utilizar a través de YouTube. Yo he visto a través de, bueno, rastreando en Internet, que el señor Fernando Sabater aparece mucho, ¿no?, explicando muchos autores, pero también tienes a Gilles Deleuze, en una serie de vídeos de horas y horas explicando sus clases en París. O sea que puedes utilizar las TICs, puedes utilizar la información que hay a través de Internet, pero yo creo que a los chicos y chicas de secundaria, un profesor de filosofía, si les da clase de ética o de filosofía moral y política, tiene que ayudarles a ver las TICs críticamente, a leer bien los medios de comunicación, a llevar la prensa a clase para que con la prensa sepan controlar cómo se manipulan los títulos, los subtítulos de las noticias, cómo se tergiversan ciertos hechos. Y por lo tanto, me parece que es muy importante que se aprenda a ver que la sociedad de la información no siempre es la sociedad del conocimiento. Una cosa es informar, que se puede informar a veces más o menos con cierta objetividad, y otra cosa es conocer. Conocer es un proceso de elaboración, de filtración de datos, de contrastación de hipótesis con la experiencia. Supone un esfuerzo intelectual mucho mayor. Informarnos es ver los telediarios, las noticias, y muchas veces los alumnos, yo lo he comprobado durante casi 40 años, ni sabían interpretar la prensa, ni sabían quién era cada periódico, de quién dependía, no controlaban nada los medios de comunicación. Les daba igual, ni hacían caso ni entendían muchas veces lo que significaba un titular frente a otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aprender a leer los medios de comunicación,
a entender lo que es el cuarto poder o el quinto, al que se quiera poner. Es decir, el control de la información es importantísimo, porque crea opinión y bueno, suscita determinadas orientaciones de voto en la política. Es muy importante que en la sociedad de la información el profesor de filosofía también enseñe a leer eso. Y luego también tenemos el problema, que pongo al final, conceptos, imágenes y sentimientos en la red. Hay conceptos en la red, claro que sí. Hay imágenes también, pero también se traslucen sentimientos. Muchas de las informaciones, y más los chicos actuales, las chicas que están en las redes sociales, viven imbuidos, ¿no?, de conexiones sentimentales, afectivas, ¿no? Buscan muchas cosas que quizás la familia podría proporcionar o podría tratar de, no sé, de enterarse de lo que está sucediendo en su familia, cuando esas redes que se están creando son redes cognitivas, es verdad, de conocimientos, pero pueden ser redes afectivas y redes sexuales también. Por lo tanto, yo creo que el uso de los medios de comunicación, el conocimiento de la prensa, de la radio, de la televisión, el uso de Internet, de las TICs, yo creo que el profesor de filosofía, si tiene una idea de que el valor de la filosofía debe ser crítico y debe ser de lectura de esos mensajes, debería también ayudar en sus clases de filosofía a transmitir una idea crítica acerca de estos medios. La siguiente. Bueno, este es un chiste de Quino, ¿no? Contacto humano, un bebé ya, ¿no? Ya le están poniendo ahí, mira, ya tengo aquí el teléfono, ¿no? O sea, eso es contacto humano. Esto lo ha puesto él, es Quino el que puso todo, yo no he hecho nada. Entonces, creo que hay una psicóloga norteamericana que yo estudié para la tesis, que se llama Shirley Turkle. Esta psicóloga tiene muchos vídeos en YouTube y muchas conferencias y libros también. Dice que realmente se está perdiendo el contacto humano, que todo a través de las redes, todo a través de los aparatos, todo a través de la mediación, no es lo mismo que el cara a cara, ¿no? El estar cara a cara hablándonos, viéndonos nuestros gestos. Yo creo que sí, que hay algo de la corporalidad que es necesario, que es muy importante. Las sonrisas, el vernos, el hablar, el tono de voz. No es lo mismo la conferencia que va a mandar un compañero mañana o pasado que el estar aquí yo. Yo creo que son valores distintos. Eso no quita que, bueno, que hay que hacer las cosas así, pero evidentemente el contacto humano no es solo a través de los medios. La caricia es importante, el vernos, el hablarnos, el sonreírnos, el mirarnos. Entonces, que todo esté filtrado a través de unas redes, ya a través de unos aparatos no tecnológicos, a mí me parece que pierde, y no lo digo yo, lo dicen muchos psicólogos, como esta doctora norteamericana, Shirley Turkle, que ha hecho muchos estudios de la gente joven, que hay un libro famosísimo que se llama Mi vida en la pantalla, My Life on the Screen. Viven en la pantalla, están pendientes de la pantalla, solo se dirigen a través de la pantalla. Bueno, se está convirtiendo ya en una especie de obsesión, de adicción. Podemos pasar. Otro problema actual de la educación, como veis, todos son contextos en los cuales el hecho educativo adquiere una dimensión diferente. Repito, no es lo mismo enseñar en la Edad Media que enseñar ahora, ni en el siglo XIX ni en el XX. Ha cambiado el contexto social y cultural mucho. Y otro de los problemas es la sociedad del conocimiento. Tenemos una nueva sociedad, o queremos construir una nueva sociedad del conocimiento. Un conocimiento que está desigualmente repartido, injustamente repartido, etc. Pero que tenemos unos instrumentos que cualquier indígena hoy día casi puede acceder, cualquier persona abandonada en una isla, podríamos decir, podría tener acceso a Internet, a Wikipedia. Es una base de datos, es nuestra enciclopedia moderna, ¿no? La nueva enciclopedia, como fue la francesa en su momento, pues la nueva enciclopedia es Wikipedia, con defectos, por supuesto, pero tú te das cuenta de que un texto te manda otro texto, un dato te manda otro dato, un hipervínculo te manda otro, y puedes estar horas y horas que si el tema no te interesa dices, bueno, ¿qué hago yo aquí 4 horas para hablar de esto? Fuera, me voy, ¿no? Y me salgo, porque te crea una especie de montaña de datos, ¿no? Y de información que ya te satura. Por lo tanto, tenemos un mundo al alcance de todos, pero cuidado, yo he puesto ahí entre comillas, un mundo al alcance de los mejor informados. Tú puedes poner... Yo lo he pasado con alumnos, lo he visto muchas veces. Digo, quiero que hagáis un trabajo sobre tal tema, ¿no? Sobre el Islam, o sobre la inmigración aquí a España desde África, etc. ¿Dónde van a ir? ¿A Internet? Van a ir a Wikipedia, pero hacen cortar y pegar. Hay un espacio en España que se llama el Rincón del Vago, que eran estudiantes de Salamanca que fundaron eso, aquí también. Bueno, pues el Rincón del Vago sirve para eso, para que muchos vayan allí, cortar y pegar, cortar y pegar. Eso no es la sociedad del conocimiento, eso no es estar bien informado. Porque yo hacía la prueba cuando veía esos trabajos
¿Qué has puesto aquí? Palabras como teleología, como cualquier palabra de origen griego, de origen científico, no sabían lo que ponían. Ah, yo eso lo he copiado. O sea, al final descubres fácilmente que no hay verdadera sociedad del conocimiento cuando la gente se dedica a copiar y pegar informaciones de Wikipedia que no entiende, que no sabe. Imaginaos que cojan en Wikipedia Heidegger, y que copien todo lo que pone de Heidegger ahí, ¿no? Que va a entender un alumno de bachillerato nuestro, la mayoría al menos, no sé aquí, no entenderían la mayoría de las cosas. O de Wittgenstein, me da lo mismo, de quien sea. Por lo tanto, tenemos un nuevo sistema de acceso al conocimiento que exige, ahí os pongo varios requisitos: saber seleccionar, saber interpretar, saber traducir y saber comprender. Lo primero es saber seleccionar. ¿Cómo se selecciona algo? Yo creo que no soy ni medio tonto ni medio listo, ¿no? Sino todo lo contrario. Llevo muchos años buscando información en bibliotecas y ahora en Wikipedia. Y a veces te das cuenta de decir, bueno, esta información, ¿la selecciono o no la selecciono? ¿Será relevante? ¿No será relevante? ¿Será pertinente? ¿No será pertinente? Imaginaos, yo que me gusta mucho Bertolt Brecht, ¿no? Pues estos días antes de venir aquí estaba mirando todo de Bertolt Brecht, pero yo hice la carrera de literatura alemana y algo de Bertolt Brecht sé, y leí bastante de Bertolt Brecht. Pues claro, todo lo que diga cualquiera ahora que se le ocurra decir una chorrada, una tontería sobre Bertolt Brecht, pues tienes que decir, bueno, a ver, este señor habrá leído algo, sabrá algo, quién es, quién no es. O sea, ya tienes que tantear muy bien, seleccionar muy bien todas las informaciones que aparecen a veces en Wikipedia. Hay que saber interpretarlo también. Tienes que saber si eso realmente tienes tú conocimientos para poder decir, esto que se dice aquí es así, no es así. Es decir, tienes que tener una base cultural para poder interpretar lo que lees. Si no, ¿qué interpretas? Lees y no entiendes. Tienes que saber traducir en ese sentido. Si ves una cosa de neurociencia, y yo no soy neurocientífico, he leído nada más a Antonio Damasio y a 4 o 5 autores más, y hoy día lo que hay de neurociencia en la red es enorme, pues tendré que buscar otras fórmulas más fáciles para ir accediendo a unos conocimientos científicos que en principio no puedo conseguir. Y luego saber comprender. Por lo tanto, toda esta tarea de acceso al conocimiento a través de Internet hay que educar también a los alumnos. Es decir, es un contexto nuevo que se produce en una situación nueva donde el alumno en su casa tiene fuentes de información y tiene acceso a ellas igual que tú. No es que el profesor sepa más, es que las fuentes están a su alcance, pero el modo de acceder a esas fuentes, el modo de interpretarlas, el modo de seleccionarlas, el modo de integrarlas, de articularlas en un corpus teórico es mucho más complicado, muy complicado. Y un sistema de comunicación personal muy ágil, claro. Ahora tenemos, yo quiero saber algo de cualquier cosa y esté de viaje por ahí o en el avión, si puedo, me puedo informar de cualquier cosa. Es decir, quiero saber algo de una enfermedad, por ejemplo, por desgracia, uno ya tiene cierta edad y ha tenido que conocer enfermedades de parientes y familiares y algunos han fallecido, ¿no? Entonces, me dice el médico, que tengo algún familiar médico, no mires Internet. Digo, ¿por qué no? Porque a lo mejor no es cierto todo lo que dice, o porque a lo mejor te introduce una angustia, o te da... Digo, pero si eso que dice Internet es de una clínica española o europea o norteamericana y está bien datado y está bien narrado, y en inglés o en español me dice que es esa enfermedad, yo prefiero saber algo. No voy a estar todo el día mirando Internet, ¿no? Pero no sé si os pasa a vosotros, todos tenemos la tentación ante una enfermedad de ir a buscar el conocimiento, ¿no? La etiología, los síntomas, las posibilidades de cura, las estadísticas de cómo funciona esa cura o no, esa terapia. Es impepinable, ¿no? Es algo, bueno, ¿cómo tenemos eso? De un modo rápido, personal. Tienes visualizado incluso las operaciones. Yo he visto algunas porque me interesaban. Digo, bueno, ya sé, si se la hacen a tal persona, sé lo que le van a hacer. Bueno, no lo sé. Es una fórmula mucho más rápida que jamás hace 50 o 100 años ni se podía imaginar el acceso de todo ciudadano a una comunicación tan personal, tan activa, tan visual, de cualquier cosa. Yo he puesto el caso de la enfermedad, pero podéis buscar cualquier otro tema, ¿no? El hambre en el mundo. ¿Quieres saber algo del hambre en el mundo? Pues evidentemente, antes tendrías que comprar un libro, ¿no? De la FAO, por ejemplo, ¿no? Que es la organización especialista, ¿no? Que más sabe sobre estos temas. Pero hoy día podrías a través de Internet. Seguimos, por favor. Problemas actuales. Otro problema. Este problema en España ha tenido muchas variantes. No sé aquí cómo está ubicado, cómo está tratado este tema. Se llama la crisis de autoridad, o lo llamo yo así, mejor dicho, crisis de autoridad y rechazo de la tradición. Ahí os pongo una serie de valores. Yo con mis amigos europeos, italianos, franceses, lo he comentado muchas veces esto, profesores de filosofía. ¿Por qué? Porque todos ellos y nosotros sentimos una especie de
rechazo a la tradición. Yo no sé si esta idea he leído en algún autor, creo que es Hannah Arendt, cuya película he visto estos días precisamente, Hannah Arendt. Pues Hannah Arendt en alguno de sus libros, Entre el pasado y el futuro, dedicado a la educación, dice que forzosamente el educador tiene que hablar de una tradición. Es el legado de los antepasados que queremos trasvasar a las futuras generaciones. Por lo tanto, en cierto sentido, todo educador habla de tradiciones y vincula la educación a ciertas tradiciones. En filosofía eso es evidente, ha habido una tradición filosófica, ¿no? Y luego cada escuela filosófica pues ha tenido sus epígonos, ¿no? Y sus consecuencias. Por lo tanto, lo tradicional, cuando a un alumno le dices, mira, estudia este autor, ¿de qué siglo es? Hoy ya murió hace mucho, qué viejo era. Digo, claro. Y yo siempre les decía, y Galileo, tú estudias la ciencia, ¿verdad? Galileo está muerto, Einstein está muerto, Newton está muerto. Es que hablamos de muertos. Yo siempre decía esta metáfora, yo soy un desenterrador de cementerios. Y me decían, este profesor está loco, este profesor está ya pasado de rosca. Estoy desenterrando muertos. Pero es que el científico también, hay los de la actualidad, pero anda, si no hubieran empezado el señor Euclides a hablar de geometría, pues no hubiera habido otra geometría durante siglos. O Galileo. Por lo tanto, la idea de que esto está pasado de moda, es obsoleto, está muerto, es anticuado, es tremendo, porque hoy día se vive la educación muchas veces como un imperativo de lo inmediato. En España últimamente todas las reformas tienen que hablar de todo lo inmediato, todos los problemas, la educación vial, la educación sexual, la educación de no sé qué, todo lo que ocurre en la sociedad tiene que tener su reflejo en la escuela. Y por lo tanto lo actual, es lo actual, lo del momento, lo del presente. Yo lo llamo a eso el presentismo, es una especie de presentismo, ¿no? De la inmediatez excesiva. Y aquí nos enfrentamos a que hay que hablar de justamente la antigüedad clásica, el pasado, Grecia, Roma, el cristianismo. Hay que explicar muchas cosas del pasado, porque si no, no se entiende el presente. Entonces, Hannah Arendt, ¿veis? Yo sabía que había pensado en Hannah Arendt porque ahí está, Hannah Arendt había dicho eso. La educación en Europa tiene que refundar y reinventar la noción de autoridad para que el poder democrático se vea legitimado por los ciudadanos. Entonces, yo no digo que haya que decir la autoridad del filósofo, la autoridad del científico. No, no es el argumento de autoridad. Es que el profesor vincula lo que dice también a otros que también lo han dicho y lo han pensado y lo han escrito y que de alguna manera eso tiene valor, tiene legitimidad porque se mantiene lo que han escrito, lo que han dicho, porque tiene valor en sí mismo, porque resuelve algunas cuestiones que nos planteamos los seres humanos. De hecho, en la ciencia, Galileo, Newton y luego Einstein han tenido una tradición física, digamos, de ciencia física matemática. Y nosotros igual tenemos una tradición literaria, tenemos una tradición filosófica. Por lo tanto, el pasado no ha muerto, sino que revive, se replantea y hay que tener el sentido de autoridad y luego también en la clase el sentido de autoridad de que te respeten, claro. No porque eres mayor o eres más viejo, no, sino porque de alguna manera tú les estás transmitiendo algo que tiene un valor y ese valor merece la pena que lo conozcan, y sepan quién fue todos esos personajes que forman nuestros antecedentes culturales. Si se rompe la idea de tradición, yo estoy de acuerdo con Hannah Arendt en eso, si se rompe la idea de tradición, no se puede empezar la cultura desde cero, es que no se puede empezar, la educación no empieza de cero, no se puede, sería absurdo, ¿no? Sería una especie de innovación ex nihilo, y eso no existe, no se produce ex nihilo la educación. Y romper las tradiciones, hombre, se pueden criticar. Por ejemplo, una vez tuve yo un enfrentamiento con gente que me decía, ¿por qué criticas a Aristóteles por defender el esclavismo? Digo, es que todo lo que dijo Aristóteles no estuvo bien. Hubo cosas que dependen de su época, o las mujeres, etcétera, todas las críticas que ha habido a determinadas posturas en los filósofos griegos. Yo tengo derecho a decir que Aristóteles defiende el esclavismo y yo no estoy de acuerdo con la defensa que él hace de la esclavitud, del esclavo como un bien que no es ni persona, ni es humano, ¿no? No es ni humano, no es un ántropos, no es un ser humano. Por lo tanto, ¿por qué no podemos decir que Aristóteles en ese aspecto pues, es hijo de su tiempo? ¿No? Lamentablemente, ¿no? Se quedó en prejuicios y en ideas propias de su época. Por lo tanto, el pasado tiene que ser revisitado y tiene que ser actualizado. El presente es donde vivimos y el futuro sin un pasado y sin un presente pues no tendría sentido. El futuro por el futuro me parece que es algo inane, algo vacío, algo sin sentido. Bueno, esta es una película que a mí me impresionó mucho en su momento, la habréis visto a lo mejor aquí, La clase, ¿no? Es en las afueras de París, ¿no? Hay inmigración, la he puesto simplemente para decir otro nuevo problema que aparece en muchas aulas de secundaria en Europa y supongo que aquí en México también, ¿no? Que es la multiculturalidad.
no damos clase a alumnos homogéneos que tengan todos ni la misma lengua, ni la misma tradición moral, ni la misma tradición religiosa. Es decir, hay una variedad enorme. Yo tenía, en mi último instituto en que trabajé hasta hace 3 años, el 80% de extranjeros, no españoles. Tenía ecuatorianos, tenía marroquíes, tenía filipinos, tenía indonesios, tenía chinos, ¿no? Por lo tanto, tenía tradiciones morales, tradiciones culturales, tradiciones religiosas y formas de vivir muy distintas, ¿no? Entonces, en esta película se plantea una serie de problemas. Esta chica, bueno, no lo voy a contar, si la habéis visto, merece la pena para plantear el problema también de la autoridad, de la disciplina, de la falta de sentido de la educación. Es un profesor joven de literatura, bueno, muy interesante y hay momentos de una violencia en clase brutal. Mis alumnos las han visto, muchas de estas les llevamos para ver películas, para que vean y reflexionen sobre la educación y sobre el aula, ¿no? Está muy bien esta película. Seguimos. Claro, con todo esto se plantea, ¿tenemos un nuevo concepto de educación? ¿Podríamos plantearnos que la educación debe afrontar unos retos que no se habían dado antes en la historia de Occidente o de la humanidad en general? Y claro, aquí resulta que nosotros en España estamos vinculados a la Unión Europea. Y la Unión Europea va definiendo continuamente nuevos planes, nuevas reformas, nuevos planteamientos en educación. Y entonces, muchas veces no es que quiera o no quiera España, es que a veces hay que hacerlos, ¿no? Porque formamos parte de un sistema que luego, además, como sabéis todos, tenemos los Erasmus, ¿no? Que los chicos y las chicas de las universidades van a cualquier parte de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese conjunto coordinado de sistemas educativos hace que, como dice ahí, las reformas europeas tienen una idea pragmática y utilitarista del saber. Y yo he notado en los últimos 10 o 15 años, porque ya no es el primer año que yo me fijo en estos temas, ya llevo más de 20 años o 30 en la SEPFI, en las discusiones que tenemos los colegas europeos vemos que hay un cierto desprecio por las humanidades y por la filosofía, que no les interesa. Esa idea de que la literatura forma ciudadanos con una mente distinta, se fijan solo en la racionalidad técnico-científica o científico-técnica, en la utilidad de unos programas educativos y unos sistemas educativos que se preguntan en toda Europa, no solo en España, ¿para qué la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué utilidad tiene la filosofía? ¿Por qué tienen que estudiar filosofía? ¿Por qué martirizarles con los autores o con las tendencias? ¿Por qué hacerles pensar de esa manera? No es necesario profundizar tanto en determinados problemas filosóficos. Entonces, os he puesto en inglés, perdonad porque no lo traduje, pero bueno, todos lo entendéis, lo que se llama Europa 2020. Europa 2020 es el programa firmado por President of the European Commission, José Manuel Barroso, un portugués, y ahí pone cuáles son los objetivos de Europa 2020. He leído en la OEI que también en Iberoamérica se habla de programa 2020, Horizontes 2020 en Iberoamérica. En la OEI al menos lo he leído porque conozco a una persona que trabaja mucho eso, Alejandro Tiana, ¿no? Que fue secretario de Estado de Educación. Y además sé que vienen por aquí, Marchesi, Álvaro Marchesi, etcétera, y también han puesto Horizonte 2020. Bueno, ¿qué es el 2020 en Europa? Pues os he puesto en rojo lo más importante. La Unión tiene 5 grandes objetivos ambiciosos. El empleo. Sabéis que hay millones de desempleados, en España muchos, pero en toda Europa. La innovación, esto que estamos haciendo aquí, innovar, ¿no? Tratar de innovar. Educación, inclusión social y clima y energía. La cuestión del clima y la energía, el cambio climático y la energía. Tienen que ser conseguidos estos en 2020, ¿no? Pero claro, si tratas de traducir esto en lenguaje concreto, ¿cómo afectaría esto a la filosofía? Si es que tienen alguna idea estos señores hacia el 2020, ¿cómo va a ser la educación? Yo creo que la educación va a ser sobre todo una educación pragmática, utilitarista. Por eso se plantean qué papel juegan las humanidades. De hecho, hay una escritora que a todos os sonará, una filósofa, Martha Nussbaum, que en los últimos libros vuelve a plantear esto en los Estados Unidos, pero es que es el problema de Europa también, es el mismo. ¿Para qué el humanismo? ¿Para qué la literatura? ¿Para qué el arte? ¿Para qué incluso la historia? ¿Para qué la historia? Solo con la historia actual o la historia moderna, tampoco ir a la prehistoria. Por lo tanto, estas ideas de los 5 grandes objetivos políticos de la Unión Europea, yo no sé todavía cómo van a prolongarse, cómo se van a desarrollar en el tema de la educación, pero me temo, por lo que estoy viendo en las reformas educativas de toda Europa, que las humanidades y la filosofía
van a sufrir, si no recortes, disminución, cierto desdén, bueno, como os ha pasado un poco aquí también en México, ¿no? Pero creo que esta idea global de los objetivos políticos del 2020, no lo sé la OI, que es lo que está, veo lo que dice la OI, pero de una forma general. Me gustaría saber si esto realmente se podría tipificar, se podría desarrollar más, ¿no? ¿Qué sentido va a tener la educación en el 2020 vinculada a los demás, ¿no? Al empleo, a la innovación, a la inclusión social y al clima y a la energía? Es muy interesante ver que las cuestiones políticas definen muchas veces la educación en función de objetivos económicos, de objetivos de empleo, de objetivos sociales, pero la filosofía a veces pues, no ven el papel que juega, y las humanidades les ocurre lo mismo. Yo creo que hay una cierta... es un territorio común, las humanidades y la filosofía. Seguimos. Bueno, yo aquí digo la filosofía como vacuna y me baso en el libro y en los libros de la UNESCO. Todos habéis leído, yo se lo debo eso a Gabriel, ¿no? A Gabriel y a otra gente, ¿no? La traducción de la Escuela de Libertad, la UNESCO, ¿no? La filosofía como escuela. Pero antes de esos, yo conocí en Argentina, gracias a Guillermo Viols, el otro libro del año 96, Filosofía y Democracia, ¿verdad? Aquella encuesta famosa de Roger Poltois, ¿no? Y conocí en París a Patrice Vermeulen, ¿no? Este francés que también estaba preocupado por estos temas de democracia y filosofía. Bueno, sea cual sea el tema de la Escuela de la Libertad, la filosofía, o el tema de filosofía y democracia, a mí me parece, y esto se lo hemos dicho al Ministerio de Educación en España desde hace muchos años, que la filosofía es un antídoto, es una vacuna, es algo que nos puede dar armas para luchar contra el fanatismo, la intolerancia, la violencia. Es todo tipo de fanatismo, todo tipo de fundamentalismo, y pongo ahí religioso, moral o político. Muchas veces decimos, solo hay un fundamentalismo. Mentira, en la política puede haber sectores fundamentalistas, y en la moral también. La moral, que en muchos países ha intentado prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, empezando por el mío, que fue uno de los primeros en Europa que consiguió una ley de matrimonio homosexual, ¿no? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, o la ideología de género. En nuestro país ahora se ha inventado la Iglesia Católica la idea de que todos los que hablamos de educación para la ciudadanía estamos inmersos en algo que ellos dicen que se llama ideología de género, y no saben explicarlo. Simplemente es que defendemos la igualdad entre hombres y mujeres, y a eso lo llaman ideología de género. Es un fundamentalismo religioso tremendo también. Por lo tanto, todo fundamentalismo, todo fanatismo, y podía hablar también de razas, de lenguas, el fanatismo de una lengua sola, el fanatismo de una cultura sola, el fanatismo de una idea concreta de la cultura. Yo creo que esos fanatismos, esos fundamentalismos, la filosofía es el mejor arma que tenemos para disiparlos, para combatirlos, para criticarlos. Y lo dice la UNESCO. Yo estoy de acuerdo con ella desde hace muchos años, y el Día Mundial de la UNESCO, el Día Mundial de la Filosofía, perdón, que es en noviembre, ¿verdad?, y que se celebra en muchos países, debería ser un día en que todos, ¿no?, nos pusiéramos en contacto para reivindicar la filosofía en nombre de la UNESCO y con la UNESCO, y decir que la filosofía es una vacuna, y es la mejor vacuna, crítica, razonada, contra cualquier tipo de fanatismo y de fundamentalismo en todos los órdenes. Yo siempre digo que no me gusta que solo diga fundamentalismo religioso, es que hay muchos tipos. Incluso muchas veces el fundamentalista acusa al otro de ser fundamentalista desde su propio fundamentalismo. O sea, el islámico contra el católico contra el ortodoxo contra el luterano, ¿no? La dialéctica de los puños y las pistolas. Está clarísimo. Su dialéctica era la violencia, el matar al adversario. Por lo tanto, era un fascismo. Claro, a la española, pero un fascismo. Por lo tanto, el diálogo argumentativo, el disenso, saber que podemos disentir en los partidos políticos. Yo estoy en un sindicato, en la UGT española, y es muy difícil disentir. Es la Unión General de Trabajadores. Yo planteo críticas y cosas que no me gustan, pero es muy difícil, porque se ha convertido en una burocracia uniforme, homogénea, ¿no? Y el sindicato manda, y el sindicato impone, y el sindicato da consignas, y el sindicato hace argumentario, y el sindicato, todo es el sindicato, ¿no? Y por tanto, tú sentirte dentro de un sindicato, pero libre, tiene sus dificultades, sobre todo si quieres decirlo libremente, actuar libremente, trabajar libremente y decir las cosas en público, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la filosofía es diálogo argumentativo, es disenso también, es disenso, porque si no es un dogmatismo, y es práctica de la no violencia. Yo soy un enamorado de Gandhi. Estuve en la India el año pasado, fui a su tumba, vamos, soy absolutamente convencido de que la no violencia tiene que dar soluciones a la sociedad, porque la violencia va a engendrar siempre, y lo sabemos en España, que hemos tenido 50 años de terrorismo, lo hemos tenido con ETA 50 años, en democracia además, los 40 últimos en democracia. Por lo tanto, ha sido muy duro superar el terrorismo como odio, como fanatismo, como venganza, etc. Por lo tanto, yo sí que estoy convencido de que la filosofía tiene esas tres características muy importantes.
Bueno, esta es una idea de Martha Nussbaum, pero es nuestra también, no hace falta que lo dijera Martha Nussbaum, es el cultivo de lo humano, lo que tenemos de humano todos los seres humanos. Por eso estamos de acuerdo con las humanidades, de acuerdo con el arte, de acuerdo con la literatura. Es que tenemos esa sensibilidad y vosotros tenéis una suerte, que tenéis una asignatura de estética. La estética, yo creo que es México y algún otro país, muy pocos la cultivan en filosofía. Nosotros en España está olvidada, marginada totalmente. Y a mí me parece un error. Pero bueno, como aquí los currículos los hacen los políticos y no los sabios, los expertos, pues no sé aquí, pero en España, desde luego, no los hacen los que saben de filosofía. Nosotros hemos intentado siempre que la estética también estuviera, que fuera algo dentro de la filosofía. Pues bien, ahí tenéis a Martha Nussbaum, que dice una idea que yo creo que podemos compartir, o si no, debatir. La educación liberal y humanista que ella defiende tiene el examen crítico de uno mismo. Esto es una idea socrática, lo dice ella también, pero no hacía falta que lo dijera. Hay que examinarse a sí mismo, la conciencia que se examina a sí misma. El ideal de ciudadano del mundo, el cosmopolitismo, que también lo defendemos muchos, ¿no? Es la idea cosmopolita, ¿no? La idea de que el ciudadano está en un lugar, pero tiene que abrirse al mundo y es ciudadano del mundo. Y la tercera idea, esto ya es más discutible porque depende cómo se entienda el desarrollo de la imaginación narrativa. Yo lo entiendo, creo, en Martha Nussbaum y en otros autores, como una especie de que el hombre no se conforma con lo que ve, con lo que oye, con lo que tiene empíricamente delante, que tiene que cambiar el mundo, tiene que transformar el mundo. Y ahí la literatura, claro, Martha Nussbaum ha hecho estudios preciosos sobre las tragedias griegas, ¿no? Sobre el mundo helenístico, y entonces ahí demuestra cómo Píndaro o Eurípides, con su capacidad de imaginación narrativa, también nos hacen ver otro mundo distinto, nos prefiguran un mundo distinto. Y por lo tanto, el filósofo, o si queréis aquí, la filosofía como cultivo de lo humano, debería también desarrollar la imaginación narrativa como posibilidad de que otro mundo es posible y es mejor y puede conseguirse. Los precedentes, bueno, yo cito ahí a tres que también le gustan mucho a Martha Nussbaum, que son Sócrates, Epicuro y Séneca. Séneca, un filósofo hispano-romano, ¿no? Que ahora vuelve otra vez mucho. Las epístolas a Lucilio son magníficas, ¿no? Se están haciendo reediciones y en España a mí casi nunca me hablaban de él, me hablaban nada más como si hubiera sido un señor que no tenía nada que ver con la filosofía, ¿no? Y Séneca está siendo reivindicado ahora, concretamente por esta autora y otros muchos, en España, como uno de los autores que más nos hace ver el mundo sin ira, con sentido de saber soportar, saber, por ejemplo, cultivar la amistad con los demás, tanto Epicuro como Séneca. Es decir, que hay una serie de valores que ojalá los tuviéramos en cuenta a la hora de reconstruir un mundo mejor. Y la frase sobre la riqueza, que a mí me gustó mucho, la saqué de Séneca, en la carta segunda a Lucilio le dice, lo digo por la crisis, como estamos en plena crisis, todo el mundo está obsesionado con el dinero y todo el mundo a ver cómo puede salir de la economía, dice, me preguntas cuál debería ser la medida de la riqueza. Dice, primero, tener lo necesario, luego, lo suficiente. Eso es ser rico, tener lo necesario y lo suficiente. Lo que pasa es que, como los deseos se alimentan mucho, la gente cree que nunca es suficiente, ni un coche, ni dos, ni tres, ¿no? Ni un chalet, ni un barco, ni un yate, ¿no? Pero efectivamente, bien pensado, Séneca le escribe a Lucilio y dice, me preguntas que qué es lo necesario, ¿no? Para la medida de la riqueza, lo mensurable para la riqueza. Y yo digo, ser rico sería, primero, tener lo necesario y luego, tener lo suficiente. Con eso nos basta. Ahora, ¿qué entiende cada uno por necesario y por suficiente? Nos llevaría mucho más lejos, ¿no? La siguiente. Bueno, ahí he puesto esta fotografía porque me parece interesante. En el Museo Rodin de París, una niña que está mirando, ¿no?, al pensador de Rodin, está pensando y ella también se pone, ¿qué estará pensando este? Bueno, podemos cada uno ponerle un pie de foto, ¿no? Pero me gustó la posición de la niña y el pensador, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué le digo yo a este? ¿Le puedo decir algo? ¿No me habla? ¿En qué estará pensando? ¿No? Es interesante ver. Ahí empieza la actitud filosófica. La actitud filosófica empieza en el niño o la niña que hace preguntas y que a veces nos hace tantas que ya le decimos, bueno, cállate ya, que no sé responder a todas, ¿no? O es demasiado, ¿no? Pero esa actitud de inquirir, de preguntar, de querer saber, de querer interrogarse, ¿no? Es interesante. Y de hecho ahí, bueno, simplemente es una anécdota para hacernos pensar un poco. Continuamos. La filosofía frente a las ciencias sociales, ya lo indiqué un poco antes, o lo hablábamos quizás antes de la conferencia. Hay un peligro evidente en muchos proyectos europeos, no sé si en América también está pasando esto, de disolver la filosofía en otras ciencias. El reto del discurso filosófico que descubra esto, que el hombre
tiene algo en común con el hombre, que la dignidad es común a los hombres, que la racionalidad es común a los hombres, que los valores morales y los conceptos pueden ser universalizables. Esa idea de que la filosofía es un discurso propio, de segundo grado, es decir, sobre la ciencia, sobre los discursos ya elaborados en la ciencia o sobre los hechos de la realidad, hace que la universalidad de la filosofía yo la identifique con la interculturalidad. Creo que es una idea de la UNESCO también. Yo no sé si la pensé a la par que la UNESCO, antes o después que la UNESCO, pero creo que en textos de la UNESCO aparece esta idea. La universalidad es la interculturalidad. Todas las culturas tienen su propia tradición, su propio lenguaje. La filosofía puede crear un lenguaje intercultural, un código universalizable de ideas, de conceptos y de valores que sea útil para toda la humanidad. Y luego la transdisciplinariedad. O sea, la filosofía es de segundo grado, va más allá que las ciencias. No se reduce ni se queda reducida al lenguaje de la ciencia, sean ciencias sociales o sean ciencias naturales. Las ciencias sociales están intentando, de hecho los proyectos de investigación en España y creo que en Europa, ya muchas veces la filosofía no aparece, está incluida dentro de las ciencias sociales. No tiene discurso propio, no tiene innovación propia, le quieren negar hasta la investigación propia, específica. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado como profesores o investigadores en la filosofía, que esa transdisciplinariedad se nos anule y que esa capacidad de relacionar ciencias de modo interdisciplinar se le quite también, se le elimine a la filosofía. Entonces, y estas dos ideas de la transdisciplinariedad, o tres, y la interculturalidad como universalidad me parecen muy importantes. Yo creo que la UNESCO apoya de hecho todas estas ideas en torno a la filosofía como discurso diferenciado de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Seguimos. La competencia filosófica. Yo no sé si aquí se habla de competencia filosófica, se habla de competencias, pero en España en los últimos años se ha escrito y se ha debatido de por qué no inventar una competencia filosófica que demuestre a las autoridades políticas que somos los únicos capaces de ejercitar a los alumnos en esa competencia. Y se llamaría la competencia filosófica. Y bueno, ahí lo tenéis un poco explicado en qué consistiría eso. Aprender y evaluar las competencias sería la competencia filosófica basada en dos competencias claves, la lingüística y la cívico-social. ¿Quién mejor para reflexionar sobre los conceptos y sobre los problemas del lenguaje que la misma filosofía? La filosofía que dio el giro lingüístico a partir de los 60 y que de alguna manera se identificó modernamente con el giro lingüístico, pero que ya desde el Cratilo de Platón y ya el problema de los universales en la Edad Media, etcétera, siempre ha planteado el problema del lenguaje. Pues ella es la que mejor hace metalenguaje, la que mejor plantea los problemas del lenguaje y del lenguaje de otras ciencias y del lenguaje ordinario y del lenguaje de la televisión y de los lenguajes de la informática, etcétera. Es la crítica sobre el lenguaje, la fundamentación del lenguaje tiene que ver mucho con la filosofía. Y luego la cívica, claro, evidentemente, análisis de los lenguajes, clarificación de términos, la argumentación, la filosofía también busca o podría buscar un código de convivencia mundial, intercultural, porque la convivencia se tiene que basar, hombre, hablando, evidentemente nos entendemos o no nos entendemos, pero tenemos que hablar, tenemos que ir más allá de cada código intracultural interno, tenemos que hacer algo exogámico, algo hacia afuera, algo que trascienda, ¿no? Y que nos dé la medida de nuestras posibilidades de diálogo entre distintas culturas, distintas tradiciones. Por lo tanto, yo creo, o yo le adjudicaría, y yo creo que la UNESCO está en esta línea, ¿no? El código intercultural y el código digamos, de la competencia lingüística también, donde aprendemos a argumentar, a razonar, a dar razones de lo que decimos, de lo que pensamos y de lo que hacemos. Por lo tanto, esta competencia filosófica que no está en el sistema educativo español, que nosotros la hemos reivindicado, bueno, quizás a nivel de otras sociedades, a lo mejor se puede pensar en presentar ante las autoridades cómo la filosofía tiene una competencia propia que puede desarrollar mejor que ninguna otra disciplina. Bueno, esta es una frase que he encontrado en un psiquiatra que yo lo desconocía, Claudio Naranjo, ¿no? Es un psiquiatra chileno que, bueno, por lo visto viaja mucho, está en Berkeley, creo, en California, y entonces me gustó esta idea de la educación, ¿no? La educación es para el desarrollo integral y no para formar seres dóciles, automatizados, capaces solo de producir, vender y consumir. Si la idea de la educación se reduce a esto, evidentemente, bueno, estamos haciendo seres autómatas, seres absolutamente productores, vendedores, consumistas. No estamos creando un desarrollo integral, ¿no?
sino seres dóciles para la política también. Claro, bueno, aquí hay muchas lecturas, ¿no? Dóciles para la empresa, dóciles para la política, automatizados, máquinas capaces de producir, de vender y de consumir. Bueno, y si buscáis Claudio Naranjo en Internet, resulta que ha escrito muchísimo, ha publicado mucho, tiene muchísimas conferencias, este psiquiatra chileno que de alguna manera ha pasado de la psiquiatría a la filosofía y que trata de buscar un tipo de educación, un sistema educativo realmente humano, ¿no?, al servicio de la humanidad. Bueno, y esto era todo. Muchas gracias.